bueno que estamos todos bien, porque siempre estamos bien, ¿no? Estamos bien en el Señor, estamos bien en lo que Él nos ha dado y lo que Él nos ha regalado gratuitamente. Voy a necesitar mi teléfono. Gracias. Bueno, perdón, pero se desconectó el iPad. Algún día tendré chance de comprar un iPad que esté conectado a internet todo el tiempo. Y eso ayudará. Bueno, te voy a pedir que me ayudes a recordar. ¿Te acuerdas de este versículo que dice, que define la fe? En el libro de Hebreos, que dice la fe es la certeza, ajá, sí, dime, la certeza de lo que no se ve. A ver, otra vez, Ani. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el Señor que es la fe. Lo puso en su palabra por una razón. Y pues sí, hoy vamos a hablar de la fe. La prédica de hoy se llama La fe del hombre y la paciencia de Dios. Están relacionadas, tienen mucha relación. Hay una frase de un autor estadounidense que, déjame decirte, la estuve buscando y ahí se la atribuyen a dos personas diferentes, pero el chiste, qué bueno que lo haya dicho, pero el chiste es el contenido, entonces te la voy a decir sin decirte los dos autores. Dice que la fe es como un cepillo de dientes, cada quien tiene el suyo y debe usarlo regularmente, pero no es bueno usar el de otra persona. En la palabra de Dios encontramos muchos casos en los que el Señor nos muestra una y otra vez cómo la gente tuvo fe, ¿no? Nos dicen, esta persona tuvo fe y el Señor en ella logró esto. Esta otra persona, este hombre de fe tuvo fe y el Señor logró esto otro en ella. Pero el chiste de todo es que el Señor construya esta fe en ti y en mí. Porque yo no puedo estar viviendo de la fe de Abraham. Yo no puedo estar viviendo de la fe de Enoc. Puedo tomarlas como referencia y darme cuenta de lo que el Señor hizo a partir de la fe que tuvieron. Y te puedo seguir diciendo más, ¿no? Y te puedo seguir mencionando el papá de Juan el Bautista, que se llamaba como Zacarías, y el papá de no sé quién, o sea, Jacob tuvo fe, en un momento dado también la volvió a perder, y Josué tuvo fe, y José tuvo fe, pero yo, Emma, hoy aquí en México, en la Ciudad de México, yo no puedo vivir de la fe de ellos, yo tengo que tener mi propia fe. Y esa propia fe la va alimentando el Señor. Y hoy vamos a usar como referencia a un hombre que aparece en el libro de Jueces. Sí, estoy haciendo un estudio del libro de Jueces, entonces muchas de mis referencias de hace 15 días y de ahora son sobre el libro de Jueces. Este hombre se llamaba Gedeón. Este hombre inicia su historia con muy poca fe en sí mismo y muy poca fe en el Señor. Él piensa que él no es nadie. Él piensa que él es muy poca cosa. Y por supuesto no tiene fe en el Señor. Pero al final de todo este pasaje, y nos vamos a echar 2 capítulos completos del libro de Jueces, así es que siéntate y relájate porque va para largo. Al final de estos dos, de este pasaje tan grande que es hasta que él triunfa, el Señor nos va mostrando cómo va a construir la fe de Gedeón y cómo para esa fe se necesita la paciencia del Señor. Déjame contarte un poco del contexto. Estamos en este libro de Jueces en el que ya sabemos que los israelitas pasaron el Jordán, entraron a la tierra prometida.
el Señor les manda que erradiquen de su tierra, que es su tierra, a todas las personas que vivían ahí. ¿Sí? En general les llamamos a los cananeos, pero son muchas tribus, ¿no?, que vienen desde Ismael, ¿no?, el otro hijo de Abraham. Y resulta que los israelitas no obedecen a Dios. Y no obedecen a Dios, y entonces el Señor, como los ama, les tiene que poner una disciplina para enseñarles algo. Ellos no nada más no sacan a los cananeos y a los amorreos y a los jebuseos y a amalecitas y a todos los moabitas y a todos esos, a todos los eos e hitas. No los sacan. ¿Pero qué hacen? Se casan con sus hijas, casan a sus hijos, con sus hijas se casan los hijos de ellos, o sea, se mezclan con ellos. ¿Y qué pasa? Empiezan a adorar a otros dioses, empiezan a pecar, caen en el pecado de adorar a otros dioses, y ese es el pecado más fuerte que puede haber en este mundo, que tú fueras a adorar a otros dioses. Y el Señor, ¿qué hace? Los disciplina. ¿Y cómo los disciplina? Los disciplina en amor, los disciplina en bendición, pero los disciplina fuertemente. Les da el poder y el dominio de ellos a otros pueblos, a otras personas, a otras. Y por supuesto, pues no son lindos estos otros, ¿no? ¿Qué pasa cuando en la época de Gedeón? En la época de Gedeón están bajo el dominio de los madianitas. ¿Te acuerdas que dijimos los hitas y los eos? Los madianitas están encima de ellos. ¿Y qué quiere decir que están encima de ellos? Pues que son muy felices los israelitas. A un principio van y plantan sus tierras, cuidan a su ganado. Cada año llegan los madianitas y les destruyen todo. Les matan a su ganado, les tumban todo, rompen todo, y por supuesto cada vez van cayendo más en pobreza. Y ellos vuelven a pasar ese momento, y otra vez al año siguiente, dice la Biblia, 7 años estuvieron bajo el poder de los madianitas. ¿Y qué hacen? Le claman a Dios: Señor, por favor, ayúdanos. ¿Notan cómo le dicen ayúdanos? No le dicen perdónanos, no le dicen me estoy arrepintiendo de mi pecado, le dicen ayúdanos, por favor, ya no podemos con esto. Y el Señor, en su misericordia, en su bondad, les manda un caudillo, les levanta un caudillo, y ese caudillo los liberta. Ellos son liberados, ellos viven otra vez en libertad, y durante un tiempo están bien hasta que muere el caudillo. ¿Y qué pasa cuando muere el caudillo? Otra vez, decimos en México, otra vez va la burra al trigo. Otra vez volvemos a ir al mismo lugar. Y ellos, ¿te suena conocido? Cualquier coincidencia con la realidad, o cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia, no te apures. Y bueno, aquí estamos en el capítulo 6 de Jueces, y vamos a leer lo que dice el texto. Ya estamos ahí situados, ¿no? Y voy a empezar en el capítulo 6, en el versículo 7. Dice: cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes, para entregarles su tierra. Les dije: yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo:
El Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Gedeón se fue a preparar un cabrito, además con una medida de harina hizo panes sin levadura, luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y se los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Así lo hizo Gedeón. Entonces con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba el ángel del Señor, exclamó, ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó ahí un altar al Señor y lo llamó El Señor es la paz, el cual está hasta hoy en día, se encuentra en Ofra de Abiezer. El Señor le está dando un llamado a Gedeón, le está diciendo, tú vas a ir y vas a libertar a Israel. Y por supuesto, ¿cuál es la reacción de Gedeón? ¿Me hablas a mí? ¿Me estás hablando a mí? ¿A quién le hablas? ¿Cómo actuamos nosotros cuando el Señor nos da una palabra y nos dice, nos da un llamado y una asignación? Gedeón es visitado por el Señor y Él le da un llamado específico. Y tú, hermano, hermana, ¿has pensado cuál es tu llamado en el Señor? ¿Tienes claro cuál es lo que el Señor te está llamando a hacer? ¿Te ha pasado que de repente vas en la calle y el Espíritu Santo te pone en tu corazón, háblale a esa persona de mí? ¿Te ha pasado? Algunas personas están asintiendo. ¿Te ha pasado que estás alguna vez en tu trabajo, en tu lugar de trabajo, a lo mejor hasta en tu familia, y el Señor te dice, háblale de mí? Háblale a esta persona de mí, dile quién soy yo en tu vida. ¿Te ha pasado? ¿Y cómo le has respondido tú al Señor? Gedeón reacciona de una manera totalmente incrédula. Le dice, no, yo estoy seguro de que tú estás equivocado. Eso no puede ser. Primero, porque nos abandonaste. Y después, porque yo quién soy, yo no soy nadie. ¿No? ¿Te acuerdas cómo le contesta Moisés al Señor cuando le dice, ve a hablar con Faraón? Dice, pero yo soy tartamudo, yo no puedo ir a hablar con Faraón. ¿Cómo crees? No, yo creo que te equivocaste. Vamos a estudiar con detalle ahorita en este rato qué pasa con Gedeón. Y vamos a hablar de 4 preguntas que Gedeón pareciera que tiene o que expresa. Esto está basado en un comentarista que se llama Birsby. No son mis ideas, son las ideas de él, pero agregadas con cosas que el Señor me dio en esta semana y que ayer me confirmó. Decía hace un rato Rose en la oración que el Señor nos confirma las cosas. Ayer me confirmó el Señor esta palabra a través de un post de una persona en Facebook. ¿Cómo ves? El Señor utiliza todo para comunicarse con nosotros. ¿Cuál es la primera duda de Gedeón hacia el Señor?
¿qué es lo primero que le dice? Le dice, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que sucede todo esto? ¿Dónde están esas maravillas de las que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. La primera pregunta, la primera duda de Gedeón es, ¿de verdad le importamos al Señor? ¿Alguna vez te ha surgido esta duda a ti? ¿Alguna vez algún familiar o algún no creyente te ha dicho, pero en serio, ¿tú crees que al Señor le importamos nosotros? Yo, un mortal mexicano insignificante que nada más sale de su casa, viene a trabajar y se regresa a su casa. ¿Tú crees que al Señor le importo yo? Yo me imagino, me atrevo a pensar, que Gedeón no escuchó a aquel profeta que el Señor había mandado y que les dijo, yo los saqué de la tierra de Egipto, bla, 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 y ustedes han pecado, del versículo 7 al 10. ¿Se acuerdan que lo leímos? Dice, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió a un profeta que dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, los libré de su poder, también los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Yo les dije, yo soy el Señor su Dios, no adoren a otros dioses de los amorreos, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra vine, pero ustedes no me obedecieron. Gedeón estaba diciendo, ¿cómo? Si tú nos abandonaste, nosotros no te interesamos, no somos interesantes para ti, tú nos abandonaste. Él no oyó que el Señor ya les había mandado decir, los estoy disciplinando, no los abandoné, les estoy dando un elemento para que ustedes vivan en disciplina. Nosotros, por supuesto que le interesamos al Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Dice en Proverbios 3, el 11 y el 12, dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama. No disciplina a cualquiera, disciplina a los que ama. Y termina ese versículo, como corrige un padre a su hijo querido. El Señor los estaba disciplinando, no los había abandonado. Pero Gedeón ya se había hecho esta idea de que él y su tierra habían sido abandonados, él y su gente habían sido abandonados por el Señor. El Señor no nos abandona, el Señor está ahí presente y nos corrige. Y dice este señor Spurgeon, que seguramente has oído hablar de él, que fue un predicador, dice, Dios no le permite a sus hijos que pequen exitosamente. Pecamos y después ahí estamos con un problemón encima porque no estamos bien, porque hay un Espíritu Santo adentro de nosotros que nos dice, la volviste a regar. Y por supuesto, si dejamos que eso siga, ya viene el acusador y nos acusa. Pero inicialmente es el Espíritu Santo el que nos dice. Y gracias a Dios que el Señor no nos trata conforme a nuestros pecados, dice el Salmo 103. Porque si nos tratara conforme a nuestros pecados, nos caería muy mal lo que nos viene encima. Gracias a Dios que vivimos en la época de la gracia, porque entonces el castigo del Señor no viene sobre nosotros como debería. Y la palabra claramente dice, la paga del pecado es la muerte. Y eso de unos pecados más chiquitos que otros lo inventaron unas personas al principio de la iglesia, pero sabemos que es contrario a lo que dice la palabra. Lo que él le contesta a Dios, lo que Gedeón le dice en ese momento a Dios, está claramente demostrando que Gedeón no tiene fe. Cuando le dice, pero ¿estás seguro? Yo, ¿no? Si tú nos abandonaste. Gedeón no tiene fe en el Señor, porque si tuviera fe en el Señor sabría que el Señor está con él, pero no tiene fe, ni tiene fe en él mismo. Dice, yo, si soy de los pueblos más chiquitos de Manasés, ¿recuerdas cómo Manasés es una de las cabezas de las tribus de Israel? Pero a partir de eso pues salen muchos hijos, y entonces uno de esos hijos es
la familia de Gedeón. El Señor nos está llamando a que estemos abiertos para dejarlo entrar y para ayudarnos a incrementar esa confianza que tenemos en nosotros y esa confianza que tenemos en Él. Yo te estoy diciendo, el Señor está dispuesto a esto, el Señor te está llamando a esto, el Señor te está invitando a esto. Y déjame que te diga, Él nos está llenando con eso y está dispuesto a hacer eso y lo está haciendo con todo su amor y con toda su paciencia. La segunda duda de Gedeón, la primera dijimos es, a Dios no le importamos, ¿no? De veras le importamos a Dios. La segunda duda de Gedeón es, ¿Dios sabe realmente lo que está haciendo? Cuando le pregunta Gedeón a Dios, ¿estás seguro? No le pregunta con esas palabras, pero casi, ¿no? Si yo soy de la tribu más débil de Manasés, dice, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Ahí otra vez estamos viendo cómo Gedeón no tiene fe en sí mismo, ni tiene fe en el Señor, pero también está diciendo, algo está mal, yo creo que te estás equivocando, porque ¿cómo crees que yo, de veras yo no puedo? Yo soy el más chico de la familia, no tengo estatura para llegar a donde me estás diciendo. Pero nosotros, hoy en día, después de que Pablo escribió su carta a los romanos, sabemos que todo obra para bien para los que creen en el Señor. Y también sabemos, como dice en 1 Corintios, y también en Romanos 11:34, y voy a leer el pedacito de 1 Corintios, dice, esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie, porque quien ha conocido la mente del Señor para instruirlo. Esa es una cita con referencia hacia atrás, hacia el profeta Isaías, que declara, nadie ha conocido la mente del Señor. Y entonces, ¿cómo se atreve Gedeón a decirle, no, yo creo que estás equivocado? ¿Cómo me atrevo yo a decirle al Señor, no, yo creo que no? ¿Cómo crees que yo le voy a hablar a esos dos muchachos que están comprando un sándwich ahí en el Oxxo? ¿Cómo crees que yo voy a sacar una tarjeta de la iglesia y les voy a hablar de Dios a esos dos muchachos que claramente se ve que son de nuestra tribu? No, yo ni puedo hablar, yo ni sé nada. Yo ni tengo un rol en la iglesia, ni sé nada. ¿Cómo crees que yo les voy a ir a hablar a esos muchachos? ¿Cómo crees que yo voy a arriesgarme a ir a hablar con mi compañero de trabajo, con mi compañera de trabajo? No, te equivocaste. Yo no soy, seguramente es alguien más. Manda a alguien más que sepa más que yo, porque yo no soy nadie. Yo no soy nada. Además, ¿qué va a decir mi compañero de trabajo? Que yo me preocupe por mis propios asuntos y que me deje de meter en su vida. Y luego hasta me van a estar llamando que soy el cristiano aleluya. Déjame que te cuente una historia. Estaba orando hace como un mes, poquito más de un mes, y de repente el Señor pone en mi mente a una persona de mi trabajo, que conocí a través de mi trabajo, pero no es con quien trabaje yo diariamente. Es una persona que se encarga de una coordinación, inclusive en otro estado de la República. Y de repente así como, ¡pum!, ahí está la imagen de esta mujer. Y yo, así como, ok, Señor, ¿y qué? ¿Por qué me la trajiste a la mente? ¿Por qué llegó de repente? Y el Señor me dijo, tienes que hablarle por teléfono, porque ella tiene un negocio y hay alguien que le está robando en el negocio. Le tienes que hablar y le tienes que decir que están robando en su negocio.
Y yo, ¿are you talking to me? ¿De veras yo? Yo le voy a hablar a una persona que casi no conozco, con la que casi no he convivido, que conviví un par de veces cuando viajé a ese estado de la República, y le voy a tener que decir que alguien en su negocio le está robando, en su negocio familiar, que ella me contó que tenía un negocio familiar en un aventón que me dio de un lugar a otro en ese estado, en esa ciudad. Pues sí. Pues ahí va la obediente de Emma, y le manda un mensaje y le dice: necesito hablar contigo, no es nada de trabajo, es personal. Total, me dice: sí, hablamos a tal hora porque estoy dando clase, no sé qué. Finalmente hablamos y le digo: pues así está la cosa. Sí. Espérame, que me falta un detalle súper importante. Me pongo a buscar su contacto porque lo tenía, porque pasaba por mí al hotel para llevarme a la escuela donde estábamos trabajando. Entonces yo tengo su teléfono y por eso, entonces veo su foto de perfil en WhatsApp. ¿Y qué crees? Ahí en esa foto de perfil, el Señor me muestra quién es la persona que le está robando. Alguien de su familia, alguien cercano de su familia. Y el Señor me pone claramente así: ese es el que le está robando. ¿Y qué hago? Pues le hablo por teléfono y le digo: oye, fíjate, esto me está pasando, ¿te acuerdas que soy cristiana? Sí. ¿Te acuerdas que platicamos de que si la Biblia no sé qué, aquella vez que me diste aventón? Sí. Bueno, pues el Señor te tiene un mensaje. Hay alguien de tu familia, muy cercano, un varón, que está abusando de la confianza de la familia y está robando del negocio familiar. Y te lo quiero decir para que cuides tu negocio. Seguramente el Señor te está mandando un mensaje para cuidarte. Voy a estar orando por ti, te bendigo. Háblalo con la gente que le tengas confianza. Sí, no, bueno, hay muchas gracias que me hablaste. Por supuesto, la mujer estaba toda sacada de onda, ¿no? Imagínate que alguien le hable y le dice: ¿qué crees? Pues no, o sea, primero tenía que decidir si me iba a creer o no. Bueno, pues ahí voy de obediente. ¿Pero qué me iba a poner a hacer? Me iba a poner como Gedeón a decirle: no, ¿tú crees que yo? No, estás equivocado, estás mal, ¿no? Yo no le voy a decir eso a esa mujer. Seguro a lo mejor te equivocaste. A lo mejor no es alguien de su familia, a lo mejor ni siquiera le están robando. Por supuesto que no puedo hacer eso. Por supuesto que tengo que ser obediente. Y por supuesto que el llamado que el Señor me da lo tengo que seguir. Porque si no, no soy congruente con quien soy y no soy congruente con quien yo creo que está en mi corazón. No le puedo decir: te equivocaste. No le puedo decir: ¿de veras estás seguro de lo que estás haciendo? Como Gedeón le dice: ¿de veras yo? Pero si yo soy de la tribu más chiquita de Manasés, ¿cómo crees? Si yo hubiera dejado de hablarle a esa persona, yo le hubiera negado la posibilidad de crecimiento a esa persona y a su familia. Porque el mensaje para esta persona es claro y contundente: el Señor está interesado en tu bienestar. El Señor se está ocupando de mandarte un mensaje claro y contundente para cuidarte. Y ese mensaje es importante para esa persona. Aun cuando no se descubriera quién estaba robando, aun cuando dejara de robar porque el Señor le redarguyera en su corazón y nunca se supiera quién fue, esta familia ya iba a saber que hay un Dios poderoso que los está cuidando. Me hubiera negado la posibilidad de crecer a esa familia, me hubiera negado la posibilidad de crecerme a mí, de confiar en el Señor más y de poner todos los recursos que Él me dio a su disposición. Dios estaba también probando mi fe y mi obediencia cuando me da esa encomienda. Yo no me voy a poder poner a cuestionar: Señor, ¿de veras estarás en lo correcto? ¿De veras quieres que le hable yo a esta señora y le diga eso? Y lo hice.
que confesar contigo. No me atreví a decirle cuál es la relación que tiene la persona que está robando con ella en ese momento. Pero el Señor, después de 2 semanas o 3, me la volvió a poner en el corazón. Y yo creo que me está diciendo, a ver qué más vas a hacer. Ya platiqué con mi pastora y ya tengo un plan de acción que no he hecho, que lo voy a hacer en obediencia. Oye, imagínate que, ¿se acuerdan de una vez que les conté de un profeta? Que le dijeron en un servicio, el Señor le da una revelación y le dice, vele a decir a esa persona, a ese señor que está ahí con su esposa, que por qué le está haciendo infiel a su esposa, y díselo delante de toda la congregación. Creo que está más fácil lo que me está mandando decirle a mí a esta persona que aquello, pero sé que tengo que ser obediente y sé que lo que me está diciendo el Señor es real. No lo estoy inventando yo, ni lo estoy poniendo yo en mi corazón, lo está poniendo Él. Y le quiero obedecer porque no quiero negar a esa familia la bendición del Señor, ni negarme a mí el crecimiento que pudiera tener en obediencia y en fe. Entonces, Gedeón se estaba preguntando, ¿de veras le importamos a Dios? Y después se pregunta, ¿Dios estará equivocado? Y hay una tercera duda que Gedeón tiene. Perdóname, me voy a regresar tantito antes de la tercera duda. ¿Te acuerdas que hay un pasaje en el Evangelio de Marcos en donde hay un endemoniado y está con su papá y el papá le dice, por favor, sánalo? Los apóstoles no habían podido porque no tenían suficiente fe. Y entonces el papá se acerca con él y le dice, por favor, sana a mi hijo. Y el Señor le contesta, le dice, Señor, sí creo, ayuda mi poca fe. Dice en otra versión, creo, ayuda mi incredulidad. Y a lo mejor cuando nosotros estemos pensando, no, seguramente se equivocó, seguramente eso no era para mí, seguramente ese llamado no es para mí, a lo mejor podemos clamar como ese hombre en ese momento y decirle al Señor, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Señor, creo, ayuda mi poca fe. Y ahora sí me voy a la tercera duda de Gedeón. Gedeón le dice, se preocupa de saber si el Señor lo va a cuidar a él. Vamos a seguir leyendo este pedazo, no lo hemos leído. Sigo en el capítulo 6 y voy en el 25. Dice, ¿te acuerdas? Acaba de traer su ofrenda, el ángel le ayuda a quemar la ofrenda, le da una señal clara de que ese mensaje sí es de Dios. ¿Sí? Estamos ahí. Y ahorita lo que es, él levanta un altar, y él levanta un altar al Señor y dice que Jehová es su paz, ¿no? De ahí es de donde sale la primera vez que tenemos el nombre de Jehová Shalom en la Biblia. Entonces, sigo, en el 25 dice, aquella misma noche, el Señor no estaba perdiendo tiempo. Él dice, aquella misma noche, el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal. Voy a hacer una pausa aquí, dice, y el poste con la imagen de la diosa Aserá que está junto a él. Para los que no sabemos mucho, Baal es uno de los fuertes dioses adorados por los amorreos y por toda esa región, y Aserá es como la contraparte femenina, ¿no? Entonces sigo, le dice, destruye el altar, toma al toro y destruye el altar. Voy en el 26, luego sobre la cima de ese lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Aserá que cortaste y ofrece al segundo toro como un holocausto. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana y vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Aserá estaba cortado,
y el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaban el uno al otro, ¿quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente llegaron a la conclusión, Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Joás, saca a tu hijo, pues debe morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de Aserá que estaba junto a él. Pero Joás le respondió a todos los que lo amenazaban, ¿acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Por eso, aquel día llamaron a Gedeón Jerubbaal, diciendo que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar. Y antes de que te diga lo que tenía apuntado ahí, déjame decirte que me acaba de caer el 20. Yo creo que cuando yo fui a hablar con esta mujer y le fui a decir la verdad parcialmente, es como cuando Gedeón va y destruye el altar de noche, porque tiene miedo de que su papá y su familia le vayan a hacer algo. Ahí me vi reflejada. Nos sigue enseñando el Señor estando en donde estemos, sentados allá o parados acá. Dios le enseña, le asigna a Gedeón su primera tarea práctica. Tiene que destruir el altar y tiene que levantar un altar nuevo, un altar a Dios, un altar como se debe, dice la palabra, un altar, ¿cómo decía la palabra? Un altar apropiado para el Señor tu Dios. Y lo que hace él es obedecerlo. Sí, lo obedece de noche, pero va y lo obedece. Tira el altar, quema la madera de la diosa Aserá. Y fíjate, él tenía miedo de que su papá se enojara con él, de que su familia se enojara con él porque había tirado el altar de su papá. ¿Y qué es el papá? Cuando viene todo el pueblo y todo el pueblo le dice, saca a tu hijo porque él es responsable y ahora se la va a ver con nosotros. ¿Y qué hace el papá? Lo culpa y le dice, ya ves, por andar de ofrecido. No le dice eso. ¿Qué hace el papá? Lo defiende. Porque un padre amoroso defiende a sus hijos. Porque un padre amoroso sabe cuando sus hijos necesitan cuidado. Y cuando te manda el Señor a hacer una parte de su obra, Él te está diciendo que te va a cuidar. Él te está diciendo que ahí va a estar Él para cuidarte. Y ahí está el papá biológico de Gedeón, muy probablemente inspirado por el Espíritu Santo, volteándoles, como decimos en México, volteándole la tortilla a los que venían persiguiendo a Gedeón y diciéndoles que se defienda Baal. A ver si tan bueno es como Dios, pues que Él se defienda. Dios le prueba a Gedeón que puede tener confianza en Él. Dios le dice a Gedeón, haz esto. Gedeón lo hace y el Señor lo cuida. El Señor lo está cuidando. Le está diciendo, aquí estás, yo te estoy cuidando, yo te estoy protegiendo. Si tú hablas con ese compañero de trabajo que tiene un problema con su hijo, y estás con el nervio de que me van a decir que soy el cristiano aleluya de la oficina, me van a hacer el feo, ya no me van a invitar a comer porque soy cristiano, porque le estoy viniendo a hablar a este hombre de Dios cuando sé que está teniendo un problema muy grave con su hijo. El Señor te va a cuidar. Y en vez de que te dejen de invitar a comer, seguramente va a haber más gente que te busque. Y el Señor te va a traer todo lo que necesites. No te va a dejar solo. La tarea que te asigne el Señor te pudiera implicar un riesgo, pero el Señor te está diciendo, no te preocupes. Yo lo tengo todo cubierto. Yo tengo todo bajo control. Y no te preocupes, porque yo te estoy cuidando. Ahora déjame hacer dos notas antes de seguirme a la siguiente pregunta de Gedeón.
esta prueba que le está poniendo el Señor a Gedeón en este momento no es la prueba, esa prueba importante para Gedeón, es el inicio, ¿no? Al principio le dijo, yo voy a entregar a las madianitas en tu mano, ¿sí? Y eso de destruir el altar no es exactamente lo mismo que destruir y sacar y liberarlos de los madianitas, ¿no? Esta es una pequeña prueba que el Señor nos va poniendo para ir midiendo nuestra fe. Antes de entregarte lo grande, te va a poner pequeñas pruebas. Te va a ayudar a ir construyendo tu fe, ¿no? Dice la palabra, siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces el Señor, no creas que te va a mandar a la guerra así de, órale vas, aunque de repente sí, ¿no? Ya me tocó ir a Puerto Rico este año. No te va a mandar así, sin prepararte. Te va a ir dando, en su paciencia y en su amor te va a ir dando, poco a poco te va a ir dando, te va a ir incrementando, te va a ir ayudando, no te va a dejar ni un solo momento, te va a estar cuidando. Y a la segunda anotación que tengo aquí, Gedeón levanta un altar a Jehová, ahí donde estaba el altar para Baal y el poste de Aserá. Lo manda a que destruya todo antes de levantar un nuevo altar, porque antes de levantarle un altar a tu Dios, el Señor te está diciendo que tienes que destruir todos los altares que hubieras construido con anterioridad. Y estamos hablando de todos esos altares de idolatría que seguimos teniendo los seres humanos, todos esos altares que se pueden llamar el Dios dinero, Dios con minúscula, o el Dios sexo, o el Dios trabajo, o el Dios el que se te ocurra. Primero el Señor te está mandando a derribar el altar que tú le tienes construido a otro Dios, antes de poderle levantar un altar a ese Dios, al verdadero Dios, a ese que te ama, a ese que te está bendiciendo desde el día en que naciste. Y seguramente me vas a decir, no, yo ya no le rezo a la campana, yo no tengo hijos, yo ya no, San Juditas ya lo olvidé desde hace mucho. Estamos hablando de esas otras imágenes de idolatría que tenemos y que son desagradables ante los ojos de Dios. Primero tira tu altar y después levanta un altar. De regreso a las preguntas de Gedeón, que hablan de su fe y de su inseguridad. Ahorita llevamos 3. La primera era, Dios está verdaderamente interesado en nosotros. La segunda era, Dios verdaderamente sabe lo que está haciendo. La tercera, esas 2 ya nos la contestó, y ahorita nos está contestando la pregunta de, ¿Dios de verdad me va a cuidar? El papá de Gedeón lo cuidó, y Dios lo cuidó. Dios nos está diciendo, claro, yo te voy a cuidar en la tarea. Y sigo con Jueces 6 y empiezo el 7. Les dije que nos íbamos a echar 2 capítulos completos. Entre el 33 y el 35, déjame que te los hago un resumen. Los pueblos vecinos se empiezan a juntar. Este fue y tiró el altar de Baal, a Baal, ¿sí? Del papá. Y los pueblos vecinos, por supuesto, se empiezan a juntar. Como alguien fue capaz de tirar un altar a Baal, como alguien está siendo capaz de rebelarse contra lo que está establecido. Y entonces voy a llegar a la pregunta número 4 de Gedeón. Y esa pregunta de Gedeón es, ¿Dios de veras cumplirá su promesa? Dios le acaba de prometer a través del ángel que él le va a entregar a los madianitas. Ya van 3 veces que le repite, yo voy a entregar a los madianitas en tus manos. Pero ¿qué hace Gedeón? Gedeón no está listo. Gedeón, aun cuando en este momento ya está viendo que se juntó el ejército de toda la gente que viene de su
que está de su lado, que son 32,000, según se lee en versículos más adelante. Él sigue dudando de la promesa del Señor. En el versículo 36 del capítulo 6 dice: Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi conducto, como lo has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era, sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón, y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Ya me lo imagino yo así: ay, porfita, no te me vayas a enojar, porfita. Le dice: déjame que haga una petición más. Permíteme una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. ¿Y qué crees? Así lo hizo Dios. Aquella noche, solo el vellón quedó seco y mientras todo el suelo se quedó cubierto de rocío. Tú dime si eso no es tenerle paciencia a alguien. Ya le dije una vez y otra vez y otra tercera vez: yo te los voy a entregar en tu mano. Y aquel sigue dudando: Señor, por favor, dame una señal más, dame una pruebita más, porfa, ya una pruebita chiquita. Gedeón busca una y otra vez que su fe sea fortalecida, que el Señor le dé una señal fuerte y contundente, que Dios haga demostraciones de su fidelidad hacia nosotros como sus hijos. Y el Señor está paciente, cuidando a Gedeón y diciéndole: estoy ayudándote a que tu fe crezca, estoy teniéndote paciencia y estoy construyendo esa inseguridad que traes desde niño, por las cuestiones que hayas vivido desde niño. Y nos está diciendo a todos nosotros: yo te voy a transformar, yo te voy a dar lo que necesitas. Lo único que necesitas es confiar en mí, como si fuera tan fácil, ¿verdad? Pero ya le dio muchas pruebas a Gedeón, ¿no? Gedeón tiene ahí a su ejército, 32,000, y le dice: por favor, hacemos esta prueba, hasta le pongo así, ahora así, ¿no? Y bueno, ya, Gedeón está, suponemos, listo, ¿no? Para la batalla. Resalto el suponemos. Pero antes de que nos vayamos a la batalla, déjame hacerte una aclaración, y es bien importante. No vayas a creer, no vayas a creer que tú le vas a estar poniendo pruebitas al Señor para que te confirme las cosas, porque así no funciona esto. Esta no es la manera de pedir una confirmación. Esa es la manera que utilizó Gedeón en este pasaje bíblico. No creas que porque está en la Biblia, esa es la manera en la que nosotros le tenemos que pedir confirmaciones al Señor. Porque claramente dice la palabra en Deuteronomio 6:16: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Ahí está, claro, contundente, ¿no? Entonces, no te pienses que si, por ejemplo, tienes mucha necesidad y algo te está llamando a que vayas y le pidas un aumento a tu patrón, no creas que puedes decir: bueno, ok, son las 8 de la mañana, si a las 12 del día he recibido un correo de mi patrón, voy a ir, y eso es una señal del Señor, y yo voy a ir y le voy a pedir el aumento a mi patrón. Tampoco creas, como una muy querida amiga que yo tengo, que cuando era niña, con una fe de una niña, cuando su abuelita, quien había fungido como su mamá durante casi toda su vida, estaba muy enferma en el hospital, tampoco creas que le vas a poder decir: Señor, si salvas a mi abuelita, eso quiere decir que sí me amas. No creas eso, porque así no es la manera en la que el Señor te confirma las cosas. Ten mucho cuidado, no pongas a prueba al Señor
tu Dios, dice Deuteronomio 6:16. El ejército de Gedeón ya está reunido, pero el Señor, ¿qué crees? Ya le ha estado dando pruebas de que sí, estoy detrás de ti, pero ahora es necesario que el Señor se dé cuenta si de veras Gedeón tiene ya la fe suficientemente fuerte y que si esa fe es verdadera o nada más se está haciendo el fuerte, se está queriendo hacer el fuerte, pero todavía hay algo en su corazón. ¿Y qué hace el Señor? Estoy ahora en el capítulo 7, en el verso 2. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos, al fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y que diga que en su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. ¿Cómo ves? Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y ahí seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, este irá, pero si digo, este no irá contigo, este no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Ahí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola a la mano con la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. ¿Te imaginas? Dice más adelante en los versículos que el ejército que estaba esperando que hubiera una batalla eran 135,000. A Gedeón inicialmente le habían llegado 32 y se acaban de ir de 22. Y ahorita el Señor le acaba de decir: solo con 300. Le está probando su fe, ¿o no? Lo está poniendo a prueba, ¿no? Y si Gedeón conociera más de las Escrituras, si supiera y hubiera leído claramente el Deuteronomio, sabría que Moisés le dijo a su pueblo de Israel: ¿cómo podría perseguir 1 a 1,000 y 2 hacer huir a 10,000? Si hacemos la cuenta, ¿sabes cuántos soldados necesitaba? Si hacemos la matemática así, ¿sabes cuántos soldados hubiera necesitado Gedeón para derrotar a los 135,000? 27. Y el Señor le regala bondadosamente 300. Y aún así, el Señor va ayudando a Gedeón en su inseguridad y en su falta de confianza en sí mismo. ¿Te acuerdas? Gedeón ha seguido dudando, ya lo puso a prueba, ya nada más le dejó 300, mandó a los otros 300 de regreso a su casa, le dijo: dejen todas las cosas, todos los que quedaban, los 10,000 que quedaban, dejen todas sus cosas, dejan sus armas, dejan lo que traían para atacar a los madianitas. Y el Señor le sigue dando confianza, porque le tiene tanta paciencia y es tan amoroso con él, lo ama tanto y lo quiere hacer crecer en su autoestima y en su confianza en el Señor, que el Señor, sin Gedeón pedírselo, le da una confirmación más. Estoy en el versículo 9 del capítulo 7. Dice: aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque yo voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, y ahí empieza esta confirmación, baja primero al campamento con tu criado Furá y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Así fue él y Furá su criado. Bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena de la orilla del mar. ¿Y cuántos hombres tenía Gedeón? 300.
Gedeón llegó precisamente en el momento que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió: esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón escuchó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Y decimos: ¡yes! ¡Vaya! Ya está listo Gedeón. Y Gedeón está tan listo que ahora sí ya está listo para ir a motivar a sus 300 hombres, para ir a motivar a su iglesia cuando hay un proyecto nuevo. Y el Señor te va a ir dando paso a paso, y no se trata de correr, para ir a motivar a la gente con la que trabajas, para entrar en un proyecto adecuado y bueno para la empresa para la que trabajas. ¿Qué hace Gedeón en ese momento? No le queda otra, porque no hay de otra. Cuando tú recibes una confirmación así, no te queda de otra más que adorar al Señor, postrarte en la tierra y adorar al Señor y darle toda la honra y toda la gloria a Él. Ya no hay más dudas. Entonces Gedeón le puede decir: aquí estoy, Señor, envíame a mí, porque ya está listo. Y déjame hacer una nota aquí. La sabiduría y el amor de Dios convencen a Gedeón de lo que Él le ha prometido. Y él se postra en tierra y adora. ¿Y sabes por qué? Porque no te vas a poder convertir en un buen guerrero si antes no te has convertido en un adorador sincero. Necesitas ser un adorador sincero para poder entrar en la batalla y poder entrar en la guerra y decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Se postra a adorarlo, está convencido y logra con esto hacer que se gane la batalla. Ya no me quiero extender más. Están en el campamento. Gedeón en ese momento recibe sabiduría de lo alto y el Señor le da una estrategia para que divide a las personas así: ponlos acá, súbelos acá, son 300, ¿no? Les dice que se lleven unas trompetas, se llevan unos cántaros escondiendo las trompetas, y después Gedeón les dice: cuando me ven que yo hago esto, yo lo hago. ¿Y el Señor qué hace? El Señor, en el momento en que es el ruido que hacen fuertemente con las trompetas y con los cántaros que rompen, el Señor confunde de tal manera a todos los enemigos que unos y otros se matan entre sí. Ni siquiera tienen que hacer mucho en ese momento los 300, más que obedecer al Señor. Sí es mucho, pero no es mucho. No están exponiendo su vida todavía en ese momento. Y lo que hace el Señor es maravilloso. El Señor logra confundir la mente de las personas que están ahí y se acaban matando unos a otros. No todos. Salen corriendo. Gedeón tiene la resolución del Señor y el permiso del Señor de volver a convocar a los ejércitos que había mandado de lejos. Regresan los otros, los atacan y el Señor entrega a Madián en la mano de Gedeón y libera al pueblo de Israel. Con amor y con paciencia construye la fe que tiene Gedeón. Dios trabaja pacientemente en Gedeón para prepararlo en la fe, en autoestima, en liderazgo. Dios, quien sabe todo, le da la claridad de que Él liberará a Israel de los madianitas. Pero Gedeón no le cree en un principio. Y el Señor va trabajando poco a poco, va trabajando en él, hasta que llega un momento en que Gedeón ya está listo. Dios le va dando lecciones, lo va transformando, lo prepara y lo ayuda construyendo su carácter.
lo va moldeando. Sabemos que la palabra dice que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y el Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, dice, criaturas nuevas somos. Pero ese cambio no es de la noche a la mañana. Ese cambio va tomando tiempo y va tomando todo el amor y toda la paciencia que Dios tiene para ti. Después de esa transformación, el Señor no nada más, ya no es ese pobre Gedeón que estaba ahí, que no tenía fe. Lo manda a poner en el libro de Hebreos, en ese libro en donde en el capítulo 11 nos van narrando todos los padres de la fe, toda la gente, no los padres de la fe, pero toda la gente que fue ejemplar en la fe del Señor. Ahí está el nombre de Gedeón. El Señor lo llevó ahí, el Señor lo preparó para llegar ahí, el Señor le dio la fortaleza. Este es un ejemplo para todos nosotros que de repente nos sentimos como que hay algo que no nos sentimos todavía confiados, como que no podemos caminar porque decimos, es que no puedo, o no podemos caminar porque decimos, es que cuando estaba más joven tuve problemas con este tipo de situaciones y no me animo. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo mora en tu corazón. Él ha venido a vivir en ti y Jesús vive también en tu corazón y Él está transformando poco a poco quién eres tú y te va a llevar a ser y a vivir. ¿Sabes a dónde? A la altura del varón perfecto, porque ese es el propósito del Señor para tu vida, que tú llegues a ser de tal manera un ser humano tan puro y tan limpio que estés cercano a la altura del varón perfecto. Así que no importa de dónde saliste, no importa de dónde te sacó el Señor, no importa dónde estabas, si estabas ahí en un lagar trillando trigo, encerradito para que nadie te viera y tú nada más eras un ¿cuál es la palabra? El que trabaja en el campo, un campesino, perdóname. No importa si nada más eres un campesino, no importa si habías caído en drogas, no importa si no confiabas en ti, no importa en dónde estabas. El Señor te está diciendo que te va a sacar de ahí y el Señor tiene un plan perfecto para darte. Y ese plan perfecto no es para que tú lo cuestiones, pero si llegaras a cuestionarlo, si de repente así como que te llega una oleada, alguna de las preguntas de Gedeón, ¿de verdad a Dios le interesa mi bienestar? ¿En realidad sabe lo que está haciendo? ¿Me irá a cuidar? ¿Irá a cumplir la promesa que me dio? No te quedes ahí, hermano, hermana, no te quedes ahí con esa fe inmadura, podríamos decir una fe infantil. Deja que Cristo te siga transformando. Permítele al Señor, abre tu corazón para que Él te siga creciendo y te siga transformando. Y el Señor va a utilizar todo lo que está a tu alrededor para transformarte. El otro día, ¿qué crees que pasó? Estoy yo con esta pregunta en mi cabeza, pidiéndole al Señor sin mucha paciencia, Señor, ayúdame a aclarar esto. Y el otro día, así en la noche, estoy parada esperando un transporte y pasa una camioneta de estas de reparto y en la puerta dice una palabra. Ahí está la respuesta. Esa que no me estaba esperando. Y lo único que puedes, cuando el Señor te da una respuesta así, como a Gedeón cuando le dice, ve a escuchar allá para que oigas lo del sueño, es postrarte delante del Señor y decirle, gracias Padre mío, porque tú eres el grande, porque tú eres el que me está llevando a crecer, tú eres el que me está llevando de más en más, de victoria en victoria, de gloria en gloria, dice la palabra. Cuando vuelva a regresar esa duda de Gedeón a tu cabeza, recuerda claramente quién es tu Dios. Ese Dios es el que te está transformando. Ese Dios es el que vive ya en tu corazón y su Espíritu Santo te va a instruir a través de la palabra. Voltea a ver las promesas que Él ya te ha cumplido, porque estoy segura de que el Señor ya te ha cumplido muchas promesas, te ha dado muchos beneficios. En el momento de la duda, voltea otra vez para allá
y déjate guiar en esa transformación. A lo mejor vas a necesitar asistir con un psicólogo o psicóloga. A lo mejor para un problema médico vas a tener que ir con un médico, pero esa transformación que el Señor está queriendo hacer en tu corazón, Él la va a hacer y la va a hacer de su manera, a la manera en la que a Él le suena conveniente para ti, para tu vida en este momento. Porque nosotros vivimos en un mundo de carne y hueso y Él está moviéndose en lo espiritual, además de ver nuestra carne y nuestro hueso. Nuestros pensamientos, dice la palabra, no son sus pensamientos. Sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos. Él es fiel y está pacientemente esperando para que lo recibas, para que le des la oportunidad de convertirte en ese guerrero valiente en el que transformó a Gedeón. Porque sabemos, y con esto termino, que el motivo más importante para nosotros los cristianos y el objetivo principal de ese Dios que nos ama no es que ganemos algo que no tenemos, sino que vivamos de tal manera que logremos vivir a la altura de lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, hermano, vamos a pedirle al Señor